¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la vida de Hitler? Hoy, vamos a abordar una figura controvertida y oscura de la historia mundial, Adolf Hitler. Su nombre es sinónimo de guerra, genocidio y tiranía, pero es importante entender cómo llegó al poder y las devastadoras consecuencias de sus acciones para la humanidad. Vamos a analizar su vida, su ideología, su rol en la Segunda Guerra Mundial y el impacto de su dictadura en Alemania y el mundo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Fue el cuarto de 6 hijos de una familia de clase media. Desde joven, Hitler mostró interés por el arte, pero fue rechazado 2 veces en la Academia de Bellas Artes de Viena, lo que fue un golpe duro para él. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial como soldado alemán. La derrota de Alemania y las duras condiciones del Tratado de Versalles sembraron en él un profundo resentimiento, que fue clave para el desarrollo de su ideología política. Origen del partido nazi. Después de la guerra, Hitler se unió a un pequeño partido político que luego se convertiría en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, Partido Nazi. A través de su habilidad oratoria, Hitler rápidamente ascendió en las filas del partido. Su ideología se basaba en el ultranacionalismo, el antisemitismo y la creencia en la superioridad de la raza aria. Estas ideas iban a definir su gobierno y, lamentablemente, llevarían a millones de muertes. El fallido Putsch de Múnich 1923. En 1923, Hitler intentó un golpe de Estado en Múnich, conocido como el Putsch de la Cervecería, que fracasó. Fue arrestado y condenado a prisión, donde escribió su libro Mein Kampf, una especie de manifiesto de su ideología. Crisis en Alemania. La Gran Depresión de 1929 golpeó a Alemania de manera especialmente dura. El desempleo y la pobreza extrema hicieron que muchos alemanes buscaran soluciones radicales, lo que permitió que el partido nazi ganara popularidad. Nominación como canciller. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. A partir de ahí, comenzó a consolidar su poder, eliminando a sus rivales políticos y estableciendo un régimen dictatorial. Hitler transformó a Alemania en un estado totalitario. Utilizó la propaganda y la represión para controlar a la sociedad y desató una persecución sistemática contra los judíos, comunistas, gitanos y otros grupos que consideraba enemigos del Estado. Invasión de Polonia y el inicio de la guerra. En 1939, Hitler inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. A partir de ahí, su expansión militar fue imparable durante los primeros años, conquistando gran parte de Europa. El Holocausto. El régimen nazi llevó a cabo uno de los crímenes más atroces de la historia, el Holocausto. Aproximadamente 6 millones de judíos, además de otros grupos como gitanos, discapacitados y opositores políticos, fueron sistemáticamente asesinados en campos de concentración y exterminio. La invasión de la Unión Soviética y la entrada de Estados Unidos en la guerra marcaron el principio del fin para el Tercer Reich. En 1945, Berlín cayó ante las tropas aliadas y Hitler se suicidó en su búnker el 30 de abril de ese año. El legado de Hitler es de muerte, destrucción y odio. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 70 millones de muertos, y el mundo aún sufre las secuelas del genocidio nazi. Después de la guerra, muchos de los principales líderes nazis fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, donde se sentó un precedente para los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El mundo contemporáneo tiene la responsabilidad de recordar estos hechos para evitar que algo así vuelva a suceder. En conclusión, la vida de Adolf Hitler es un recordatorio sombrío de los peligros del totalitarismo, el extremismo y el odio. Aunque murió hace casi 80 años, las lecciones de su régimen siguen siendo cruciales hoy en día. Debemos seguir luchando por la justicia, la igualdad y la paz, aprendiendo de los errores del pasado para construir un futuro mejor.